Bienvenidos a las historias que no nos contaron, por Clara Gagliano. Bienvenidos a las historias que no nos contaron. En el episodio de hoy nos vamos a desplazar al extremo del continente, a los Estados Unidos de América, y nuestra historia comienza en el año 1802. El 4 de abril de ese año nace Dorothea Dix Lynn en el estado de Massachusetts, al noreste de los Estados Unidos, en el seno de una familia adinerada y tradicional. Su padre era predicador metodista y trabajaba como librero itinerante, pero lamentablemente tanto él como su esposa, la madre de Dorothea, tenían problemas severos de alcoholismo. Su madre, además, padecía graves trastornos psicológicos. Esto llevó a que Dorothea tuviera siempre una gran sensibilidad hacia las personas más desfavorecidas y con problemas de integración social. También implicó que a lo largo de la vida sufriera episodios depresivos y distintas enfermedades que la fueron debilitando. Alrededor del año 1821, con la ayuda económica de las familias acomodadas de la ciudad, la joven Dorothea Dix abrió su propia escuela de paga en Boston. Poco después, brindó también sus clases a los niños pobres del lugar en el recinto del granero de la casa de su abuela. De 1824 a 1830, escribió libros e historias infantiles, algunos de los cuales, al día de hoy, se encuentran a la venta en Amazon. Tal fue su trascendencia. En 1831 fundó una escuela modelo para niñas en Boston que funcionó hasta 1836. Tuvo que abandonarla debido a la tuberculosis. Con el objetivo de mejorar su salud, viajó a Inglaterra, donde entabló amistad con personalidades de la época que promulgaban ideas reformistas. Algunas de ellas fueron Elizabeth Fry, quien era una conocida luchadora por la reforma de las prisiones, o con Samuel Tuck, experto en construcción y administración de manicomios con sensibilidad social. También conoció a personas pertenecientes a un movimiento denominado Reforma de la Locura. Esas personas abogaban por mejorar en Gran Bretaña el cuidado de los enfermos mentales. Los miembros de este movimiento realizaban serias investigaciones en manicomios y asilos de enfermos mentales. Lo mejor era que publicaban el resultado de sus estudios y hacían llegar los informes a la Cámara de los Comunes. A principios del siglo XVIII, las personas que mostraban signos de trastornos psíquicos o psiquiátricos eran tachadas de locas. Eran hacinadas y enjauladas en manicomios en condiciones infrahumanas y con tratamientos absolutamente indignos. Cualquier similitud con lo que vemos en el siglo XXI no es pura coincidencia. A raíz de estos movimientos reformistas, fue naciendo en Inglaterra una aproximación psicosocial a los trastornos mentales. Se cuestionaban el encierro y el aislamiento de las personas internadas y se propiciaba el cultivo de las relaciones sociales. Por sus principios morales y por su propia crianza, Dorothea simpatizó de inmediato con esta perspectiva terapéutica y con el movimiento de higiene mental que propiciaban sus nuevas amistades. De hecho, fue el surgimiento de la terapia moral en Europa y Estados Unidos lo que convirtió a las instituciones psiquiátricas en lugares habitables y destinados a la recuperación de los pacientes. Mientras Dorothea estaba en Inglaterra, en Estados Unidos murieron su madre y su abuela, lo que implicó que ella heredara un importante patrimonio, lo cual le permitiría vivir autónomamente toda su vida. Algo muy importante cuando uno se dispone a subvertir el sistema. Regresó a Boston y en marzo de 1841 se ofreció para dar clases en una escuela dominical de 20 mujeres reclusas con problemas de salud mental en la cárcel de Cambridge, Massachusetts. Luego de terminada la clase, descendió hasta el nivel más bajo del edificio, las mazmorras, donde mantenían a las pacientes consideradas locas, encadenadas a la pared y a los camastros. Vio que las enfermas estaban sucias, desnutridas, sin calefacción y que muchas de ellas dormían en el suelo de piedra. Decidió visitar otros centros, asilos, cárceles y correccionales. Tomó nota de lo que ocurría en estos lugares y denunció las condiciones deplorables, los hacinamientos y los abusos físicos, psíquicos y hasta sexuales que registró durante las visitas. Entre los años 1840 y 1841, Dorothea Dix realizó una investigación a nivel estatal en relación al cuidado de las personas pobres con enfermedades mentales.
Descubrió que no había nada regulado al respecto, que los fondos destinados a ello eran insuficientes y que existían abusos generalizados. En el informe que publicó y que hizo llegar a las autoridades estatales, decía, entre otras cosas, hay personas dementes confinadas dentro de estas instituciones que están en jaulas o en especies de corrales, encadenadas, desnudas, golpeadas con barras y azotadas. Dorotea viajó de un estado a otro recopilando todos los hechos comprobables para luego presentarlos a las autoridades y poder convencerlas para mejorar los cuidados en las instituciones mediante cambios en la legislación vigente. Sus gestiones dieron muchos frutos, tales como un proyecto de ley para ampliar el Hospital Psiquiátrico del Estado en Worcester, la fundación del primer Hospital Psiquiátrico Estatal de Illinois en 1847, la constitución de la Sociedad Médica del Estado de Carolina del Norte en 1848 y la construcción de un asilo dedicado al cuidado de pacientes con enfermedades mentales, inaugurado en 1856 con el nombre Asilo Dix Hill. Este centro, un siglo después, pasó a llamarse Hospital Dorothea Dix. Cuando estalló la guerra civil, sirvió como superintendenta de enfermeras. Una vez finalizado el conflicto, emprendió una cruzada para mejorar la atención de las personas privadas de su libertad, con discapacidad o patologías mentales en las instituciones. Se dedicó a revisar los asilos y las cárceles del sur para evaluar el daño de la guerra en sus instalaciones. Y gracias a esta campaña, en 1875 se fundaron 2 nuevos hospitales estatales en Carolina del Norte: el Hospital Estatal Brighton y el Hospital Goldsboro para los negros locos. Su última misión fue la fundación del primer hospital psiquiátrico público en Pensilvania, el Hospital Estatal de Harrisburg. Luego de esto, Dorotea se retiró de la vida pública. Falleció a los 85 años, el 17 de julio de 1887, en el Hospital Trenton, Nueva Jersey, fundado por ella. Fue enterrada en el cementerio Mount Auburn, en Cambridge, Massachusetts. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.